Hello y bienvenidos sean todos a este canal. Mi nombre es Andreina Nana y el día de hoy vamos a realizar un brazalete con Miyuki utilizando telar y aplicando varias técnicas y consejos para que el brazalete quede bien hecho y bien limpio. Les recuerdo que la lista de materiales, herramientas y mucha más información se encuentra en la descripción del video y si tienen alguna duda déjenla en la caja de comentarios. También los invito a suscribirse a mi canal y ahora sin más que agregar, empecemos el video. Para dar inicio a este proyecto vamos a necesitar un telar. Aquí tenemos uno para brazaletes grandes, pero también pueden utilizar para brazaletes pequeños. Ahora el brazalete que voy a hacer es de 3 cuentas, lo que quiere decir que vamos a utilizar 4 hilos a lo largo del brazalete. Damos inicio tomando nuestro hilo de nylon, al cual le vamos a aplicar un poco de cinta. Pegamos la cinta en el trozo de madera de nuestro telar y dando entre 5 y 7 vueltas vamos a fijar el hilo en el clavo. Luego escogemos uno de los canales y pasamos el hilo a lo largo del telar. Una vez ubicado el canal en el otro lado del telar, de igual forma escogemos uno de los clavos y damos 2 o 3 vueltas. Ahora a continuación el siguiente hilo se va a colocar junto al hilo anterior, que esa es la medida aproximada de la cuenta. Hacemos lo mismo en el otro extremo y de igual forma no nos olvidemos de dar vuelta en el clavo. Entonces, una vez listos los 4 hilos, procedemos a dar 6 vueltas. Cortamos del nylon y de nuevo vamos a aplicar un poco de cinta para sujetar el hilo. Y así tenemos listo nuestro telar. A continuación vamos a necesitar una aguja para enhebrar cuentas. La que tengo es especial porque se ablanda y es mucho más fácil trabajar sobre las cuentas. Y una vez incorporado el hilo a la aguja, procedemos a hacer 2 nudos en la primera columna de hilo. Luego hacemos la primera fila y para eso vamos a tomar 3 cuentas. Entonces, desde abajo vamos a empujar las cuentas hacia arriba. Para luego, desde arriba vamos a pasar la aguja con el hilo. Y así de esta forma las cuentas están sujetas en el telar desde abajo y por arriba. Tiramos del hilo para que quede todo bien apretado y así se va a ver la primera fila. Con la cola del hilo la vamos a agregar en una aguja. Y una vez hecho esto, vamos a ubicar el hilo en el lado derecho del telar. Entonces simplemente pasamos entre las cuentas, tiramos de la aguja y reservamos la aguja con el hilo en el lado derecho. Entonces para la segunda fila vamos a realizar el paso que hicimos anteriormente. Entonces desde abajo y empujando el telar vamos a ubicar cada cuenta en los canales. Para luego con la aguja vamos a pasar el hilo por arriba y así de esta forma queden las cuentas bien apretadas. Teniendo listas 2 columnas, vamos a tomar el hilo del lado derecho y vamos a enhebrar una cuenta. Entonces lo que vamos a hacer aquí es hacer un remate para eliminar este hilo. Entonces, tomamos el segundo hilo del lado derecho y hacemos 2 nudos simples. Y aquí podemos ver cómo el nudo desaparece entre las cuentas. Entonces, una vez listo el nudo, terminamos de pasar por las 2 cuentas restantes, tiramos de la aguja y ahora sí podemos eliminar esta colita, teniendo mucho cuidado de no cortar el hilo principal. Y así nos va a quedar nuestro acabado, limpio y sin nudos visibles.
Entonces lo que resta es seguir agregando columnas dependiendo de cómo quieran el brazalete. Una vez establecido el largo de la pulsera, volvemos al paso anterior. Ubicamos el segundo hilo del lado derecho y rematamos con un nudo escondido. Ahora vamos a soltar nuestro brazalete y para eso vamos a cortar un solo lado y vamos a hacer un nudo entre todos los hilos. El estilo que estoy buscando es utilizar varios brazaletes en una muñeca y para eso me estoy apoyando en distintos patrones. Ahora vamos a poner los cierres del brazalete y para eso vamos a utilizar pegamento para joyería. Entonces, con un palito de madera vamos a tomar pegamento y lo vamos a introducir en el agujero de la terminación. Para luego, con el otro extremo del palito, nos vamos a asegurar de que el pegamento cubra todas las paredes. Tomamos nuestro brazalete y eliminamos los hilos, para luego tomar nuestra terminación y procedemos a insertar un lado del brazalete. Reservamos y vamos a dejar que se seque por lo menos 1 hora. Y una vez seco el pegamento, tomamos una argolla y procedemos a incorporar nuestro cierre de brazalete. Con la misma argolla introducimos la terminación de la pulsera, cerramos nuestra argolla y listo. Hemos terminado nuestro brazalete de Miyuki utilizando telar y aplicando varios consejos. Y bueno mi gente, si les ha gustado este proyecto y mi estilo en bisutería, por favor denle like, compartan, comenten y suscríbanse a mi canal. Eso me ayudaría muchísimo. Y me despido deseándoles un lindo día y espero verlos pronto en el siguiente video. ¡Chao!